Las velas titilaban sobre la torta de cumpleaños mientras todos cantaban. María observaba a las pequeñas llamas danzar, reflejándose en los ojos de su hijo, que cumplía 5 años. Un nudo se formó en su garganta. Entre el bullicio y las risas, su mirada se cruzó con la de Roberto al otro lado de la mesa. Él sostenía la cámara, capturando el momento, sonriendo como si nada hubiera pasado entre ellos, como si la discusión de anoche no hubiera terminado con ella llorando en el baño, como si las palabras necesito tiempo no flotaran invisibles en el... María trabajaba como contadora en una empresa de seguros en el centro de Montevideo. Llevaba 10 años casada con Roberto, fotógrafo freelance con quien había construido una vida aparentemente perfecta, en un departamento de 2 dormitorios en Pocitos. La rutina diaria con Matías, su hijo, marcaba el ritmo de sus días. Desayunos apresurados, jardín de infantes, trabajo, reuniones, cena familiar. Una vida normal hasta que empezaron los silencios. Primero pequeños, luego extensos. Espacios vacíos donde antes había conversación. 3 días después del cumpleaños, María encontró un mensaje en el celular de Roberto mientras él se duchaba. No buscaba nada, simplemente apareció en la pantalla cuando tomó el teléfono para apagar la alarma que sonaba insistente. Confirmamos para el jueves, misma hora, mismo lugar. El remitente, Valeria, un nombre que Roberto había mencionado como cliente. Sus dedos temblaron. El celular casi resbaló de sus manos. Dejó el aparato exactamente como lo encontró y se alejó, con el corazón martillando. Esa noche, María sirvió la cena en silencio. El tenedor tintineaba contra el plato mientras Roberto hablaba sobre su día. Matías contaba una anécdota del jardín. Ella asentía, sonreía en los momentos adecuados, pero su mente repasaba aquel mensaje una y otra vez. Podía preguntar directamente, confrontarlo, pero las palabras no salían. En vez de eso, decidió esperar, observar, reunir más piezas antes de desmoronar el castillo que habían construido. Cuando Roberto mencionó que el jueves tenía una sesión fotográfica, el jueves llegó con una lentitud tortuosa. María pidió salir temprano del trabajo, algo que nunca hacía. Le dijo a su jefe que Matías estaba enfermo. Primera mentira, dejó al niño con su madre. Segunda mentira, se estacionó a una cuadra del estudio de Roberto a las 4 de la tarde. Tercera mentira por omisión. El aire acondicionado del auto no lograba calmar el calor que sentía en las mejillas. Los minutos pasaban lentos mientras observaba la entrada del edificio, preguntándose si realmente quería confirmar lo que sospechaba. A las 4:35 Roberto salió del edificio. No llevaba su equipo fotográfico, solo una chaqueta ligera, a pesar del calor. María se encogió en el asiento cuando él pasó cerca de su auto. Lo siguió manteniendo distancia, con el estómago revuelto y las manos sudorosas sobre el volante. Él caminó 5 cuadras hasta un café en el centro. A través de la ventana, María lo vio sentarse frente a una mujer de cabello oscuro. Sonreían, se tomaban de las manos sobre la mesa. Cuando se besaron, María sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Esa noche, cuando Roberto llegó, María había acostado ya a Matías. La mesa del comedor estaba preparada con 2 copas de vino, una escena calculada. Él dejó su mochila junto a la puerta, sorprendido por el ambiente. María lo miró directamente a los ojos mientras le preguntaba por su día. Roberto describió una sesión fotográfica que nunca existió. Con cada palabra falsa, María sentía crecer la distancia entre ellos. Kilómetros de mentiras acumuladas. Cuando él terminó su elaborada ficción, ella simplemente dijo: «Te vi hoy con ella». El silencio que siguió fue más pesado que todos. Las explicaciones llegaron atropelladas. Valeria era solo una amiga. Luego, un error. Finalmente, algo que no significaba nada. María escuchaba sin interrumpir, recordando la imagen
de sus manos entrelazadas, el beso, la intimidad evidente. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Sin intentar detenerlas, Roberto prometía que podían arreglarlo, que era salvable. María pensó en Matías, durmiendo en la habitación contigua, ajeno a cómo su mundo estaba desmoronándose. Algunas grietas son demasiado profundas para ser reparadas, con palabras. 3 semanas después, María preparaba la merienda para Matías en la cocina de su nuevo departamento alquilado. Un espacio más pequeño, con cajas aún por desempacar. El niño dibujaba en la mesa, concentrado en dar forma a 3 figuras: mamá, papá y él en medio, todos tomados de la mano. María observó el dibujo con un nudo en la garganta. Matías había preguntado 3 veces esa semana cuándo volverían a casa. Ella no tenía respuestas, solo evasivas envueltas en sonrisas forzadas que su hijo, con la intuición de los niños, comenzaba a descifrar. El bufete de abogados olía a papel y café viejo. María repasaba los términos de la separación mientras el abogado explicaba procedimientos y plazos. Custodia compartida. División de bienes. Palabras frías para desmantelar una década de vida compartida. Cuando firmó los documentos, su mano temblaba ligeramente, no por arrepentimiento, sino por la extraña sensación de estar firmando la defunción de algo que, en realidad, llevaba tiempo muerto. Al salir el sol de la tarde la cegó momentáneamente, como si emergiera el primer domingo de visita. Roberto llegó puntual a recoger a Matías. María observó desde la ventana cómo su hijo corría hacia él, emocionado, con la mochila rebotando en su espalda. Roberto alzó al niño en brazos, girándolo en el aire. Por un segundo fugaz pensó en lo que habían perdido, no solo una pareja, sino la familia unida que habían planeado construir. Roberto levantó la mirada hacia la ventana, donde ella observaba. Sus ojos se encontraron brevemente. No había ya reproche ni rabia, solo una resignación compartida y el silencioso pacto de proteger a Matías. 3 meses después, María colocó la última planta en el balcón de su departamento. El espacio comenzaba a sentirse como hogar. Las risas de Matías llegaban desde su habitación, donde jugaba con un compañero del jardín, su primer amigo en el nuevo barrio. En la mesa de la cocina, carpetas con proyectos de trabajo que había postergado por años la esperaban. Pequeños pasos hacia una nueva versión de sí misma. El teléfono vibró con un mensaje de Roberto confirmando la hora para recoger a Matías el fin de semana. María respondió con calma. Las heridas seguían ahí, cicatrizando lentamente. Como las plantas del balcón, necesitaban tiempo, agua y luz para crecer en esta nueva dirección que no había elegido, pero que ahora transitaba con cautela y, sorprendentemente, con